¿A qué edad? A los 32 años. Esa es la edad promedio en la cual los grandes descubrimientos de los premios Nobel habían tenido lugar. Probablemente en los 5 años anteriores y 5 años posteriores a los 32 años es cuando se tiene la posibilidad de generar las ideas más brillantes. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestros negocios, tenemos que tratar de tener personal en ese rango de edad, que es cuando realmente van a tener el pico de creatividad. Y obviamente hay que darles las herramientas y crearles el entorno adecuado para que esas ideas puedan fructificar. Alrededor de los 30 se alcanza la máxima creatividad y a partir de los 30 pues empieza a perder chispa, pero se gana en experiencia, que también es un grado. Entonces conviene equilibrar en las compañías el tener los dos componentes, creatividad y experiencia. ¿Qué hay que hacer para liderar un cambio de esos que nos van a dar unos resultados fantásticos en la compañía? Pues se recomienda crear grupos multifuncionales, grupos en los cuales haya experiencia en varios sectores, que sean capaces de identificar las oportunidades de cambio y de mejora. Hay que identificar a aquellas personas que son capaces de liderar un cambio. Y os aseguro que son muy pocas. En mi experiencia de 29 años ya en una empresa o en 2 empresas y una empresa que tiene más de 500 personas, pues yo podría decir que con los dedos de la mano se podrían contar esas personas que son capaces de ser locomotoras. O sea, para vagones valemos todos. Para locomotoras que sean capaces de tirar del tren y de liderar un cambio son realmente muy poquitas y hay que mimarlas. Entonces cuando se prevé que se va a introducir uno de esos cambios o innovaciones grandes, hay que comunicarlo, hay que diseminar esa información por toda la empresa. Hay que vencer la resistencia al cambio, eso es muy importante. Cualquier cambio crea un desconfort, crea una ruptura, crea una situación en que la gente no se siente cómoda. Entonces, hay que vencer esa resistencia al cambio. Y obviamente, pues a aquellas personas que contribuyen más al cambio hay que estimularlas con recompensas, que, vuelvo a insistir, no tienen siempre por qué ser de tipo económico.